Muy buenos días, ingeniero, y a todas las personas que estén escuchando, viendo este video. A continuación, le vamos a presentar nuestro proyecto de electrónica 1, diodo emisor de luz azul. Los integrantes que conforman este proyecto es Luis Espinosa, Marlen Dariela Calix, Tessa Moncada, Ana Altamirano y su servidor, Cristian Salgado. Los objetivos de nuestro proyecto son: número uno, dar a conocer dónde se aplica el diodo emisor de luz azul. Número dos, comprender el funcionamiento del diodo emisor de luz azul. Número tres, enumerar aplicaciones del diodo emisor de luz azul. Por último, contrastar el diodo emisor de luz blanca y el diodo emisor de luz azul. Como nosotros podemos saber, existen muchos dispositivos que están construidos con componentes electrónicos, de los cuales no conocemos generalmente. El diodo es uno de los componentes con mayor importancia, ya que se encuentra en la mayoría de los artículos, cuya evolución es constante y futurista. Entre los diferentes tipos de LED se pueden encontrar los diodos LED. Estos diodos emiten un ancho de banda muy estrecho de luz visible y tienen varias longitudes de ondas de color. Son un tipo de diodo especializado porque tienen características bastante similares a las de un diodo de unión PN, lo que significa que por un diodo emisor de luz fluye corriente en dirección directa, pero este flujo va a ser bloqueado cuando la corriente viene en dirección inversa. Estos diodos tienen una delgada capa de material semiconductor que está muy dopado, y dependiendo de esos factores, el material y la cantidad de dopaje, cuando es polarizado directamente, el LED va a emitir una luz de color con una longitud en particular. El momento en el que el diodo emisor de luz se polariza hacia adelante, los electrones de banda de conducción que van hacia los semiconductores son combinados con los agujeros de las valencias. Lo que pasa es que éstas se liberan la suficiente cantidad de energía para poder producir fotones que emitan una luz monocromática, lo que significa que son de color único, debido a la capa delgada del material semiconductor mencionada anteriormente. Con un número moderado de dichos fotones puede causar que salga de la unión e irradiarse, y este mismo produce una luz de color en específico. Esto se puede decir que cuando un diodo emisor de luz esté polarizado de manera directa o hacia adelante, estos dispositivos semiconductores pueden transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Antes de comenzar con la o profundizar en la teoría, es muy importante aclarar ciertas palabras clave que nos podemos encontrar en lo largo de la presentación y del proyecto, que pues son importantes aclarar y que hay que tener en cuenta para poder comprender bien el proyecto. Podemos comenzar definiendo la teoría de banda. Esta es una teoría que describe el estado de los electrones en los elementos sólidos. También tenemos lo que es la banda de valencia. Esta es la última capa de electrones que contiene un elemento en su átomo. También tenemos la banda prohibida, que esta es la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, siendo esta la cantidad de energía que un electrón posee para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Y qué es la banda de conducción? La banda de conducción es un intervalo de energías electrónicas que están sobre la banda de valencia. Estas permiten que los electrones sufran aceleraciones debido a un campo eléctrico externo. También tenemos lo que es el momentum. Esta es la magnitud del vector que es producto de la masa y velocidad de una partícula. También tenemos intrínseco. Es como se le denomina a un material
cuando es puramente compuesto de un solo elemento, o sea que no tiene ninguna aleación con algún otro elemento. El dopaje, este es un procedimiento que se lleva a cabo para cambiarle la pureza a un material, es decir, para agregarle impurezas o aliarlo con uno o más elementos para mejorar su conductividad. La longitud de onda dominante es la longitud de onda que el ojo logra percibir específicamente, aunque hayan otras longitudes de ondas emitidas. Y la luz visible es la parte del espectro electromagnético cuyas ondas de frecuencias las percibe y detecta el ojo humano. Bueno, para comenzar a hablar del diodo azul, es importante tener en cuenta lo que es la teoría de bandas. El color de la luz de los diodos LED depende de la magnitud de la banda prohibida, debido a que para cada color es distinta. Como podemos ver en el diagrama que tenemos al lado, lo que es la banda prohibida es lo que dice bandgap, que es la magnitud de diferencia que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción. Esto nos permite ver la necesidad de tener una banda prohibida específica para cada color y un material eficiente para ello, porque cada material va a tener una diferente banda prohibida, lo cual nos va a dar un diferente resultado. En esta imagen también podemos ver el diagrama de la conducción de banda y la banda de valencia, pero si nos fijamos, esta es una brecha directa. Eso significa que los picos en este momento están en el mismo lado y coinciden, lo cual se le hace para el electrón más fácil pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y esto darnos como resultado un fotón. Ok. Aquí se muestra cómo se ve en el diagrama de energía versus el momento el material de silicio. Vamos a ver que esto es bien importante porque por lo general en los diodos o en los elementos electrónicos, el silicio es como uno de los elementos favoritos para hacer el elemento esencial para construir estos otros elementos electrónicos. Pero en este caso va a cambiar y esto es debido a lo que es la teoría de bandas. Por eso es tan importante saberlo. Esta del silicio tiene una banda de brecha indirecta, lo cual hace que para el electrón que se mueva de la banda de valencia a la banda de conducción se le haga más difícil y como resultado el fotón lleva una menor onda al momento de salir, lo cual nos emite una luz un poco más suave y no es tan eficiente como lo podría hacer al tener una brecha directa o, en otras palabras, escoger otro material que nos permita que el proceso sea más fácil y más eficiente. De ser así, o sea, la energía, como mencioné, desprendida por el medio de fotones es menor, por consecuencia, esto cambia la frecuencia de la onda de luz. Y como resultado final, cambia la luz que percibimos con nuestros ojos. Ahora hablando un poco más acerca de nuestro tema principal, el diodo de LED azul. Sabemos que el color de luz de los diodos de emisor de luz emiten dependiendo de la energía que estos tengan. Una de las dificultades más grandes que se tuvo para poder fabricar un diodo de luz azul eh, fue la capacidad para poder fabricar un material tipo N y un material tipo P que pudiera alcanzar
una de las especificaciones para el funcionamiento de este. Algunos de los materiales como el cianuro de zinc y el carburo de silicio permitían producir la luz azul. Estos eran, bueno, son idóneos para poder producir la luz azul. Pero al momento de investigar esto, al momento de buscar qué era lo que producía la luz azul, se dieron cuenta de que estos componentes, estos compuestos, producían la luz, pero no era muy alta la eficiencia de este. Entonces, hubieron algunas investigaciones más y lo que se pudo encontrar es que el material que realmente permitió el desarrollo de el diodo emisor de luz azul fue el nitruro de galio. Lo que este componente tiene, lo que los anteriores no tenían, era que este semiconductor podía ser dopado con silicio y con magnesio. Cuando el nitruro de galio se dopaba con el silicio, se podía formar un material tipo N. Y cuando este se dopaba con el magnesio, se podía formar un material tipo P. La complicación de esto fue que era muy complejo para poder hacer el crecimiento del cristal al momento de doparse. Entonces estuvo trabajando esto y lo que ellos investigaron fue que para poder conseguir una técnica en donde se permitiera el crecimiento de este cristal, para poder unir ambos de estos materiales. O sea, tenían que fabricar, tener una técnica para poder fabricar la unión del material tipo P y el material tipo N. Más adelante, en 1992, finalmente se pudo conseguir esta configuración que se estaba buscando, utilizando el sustrato de zafiro. Luego hubieron más investigaciones y lo que ellos pudieron entender fue que el compuesto del nitruro de galio, este ya podía formar un material tipo N por sí solo y a través de el dopaje, pero ya no incluyendo el silicio, sino el magnesio y eh, y el zinc, eh, se podía conseguir un material tipo P. Y como se había mencionado anteriormente, los primeros elementos no se utilizaron porque la eficiencia de estos era muy baja. Entonces ellos también lo que querían hacer era poder incrementar la eficiencia del diodo emisor de luz azul. Entonces, por este motivo se buscó una manera para poder incrementar la eficiencia. Y lo que utilizaron fueron uniones heterogéneas, que las podemos observar en la imagen que está en esta diapositiva. Y utilizaron uniones heterogéneas con aluminio y con indio. Entonces, si podemos observar en la imagen, en el lado izquierdo, está el material tipo P. Entonces está como dividido en capas. En la primera capa está el material tipo P del nitruro de galio y abajo de esta capa está el mismo material, pero este contiene aluminio. Y luego, después de esta capa, está el indio con nitruro de galio y este está dopado con zinc. Y luego van los materiales tipo N, que igual el mismo, el nitruro de galio, pero con aluminio, y de ahí el nitruro de galio por sí solo. Ahora, hablando un poco acerca de los colores de los LEDs, sabemos que una vez que los portadores de carga se combinan, los fotones son emitidos según niveles discretos específicos de energía, que en esta gráfica la energía la podemos llamar como absorción.
Y esto lo que hace es que hay específicamente un color de luz especial. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que la luz azul se crea si se libera un alto grado de energía. Y si nosotros podemos observar la luz roja y la luz verde, en los pigmentos que están en la gráfica, podemos observar que el nivel de energía no es tan alto como el, de, el del nivel de energía que necesita la luz azul. Entonces, estos generan una luz de un solo color, que a esto se le denomina monocromática. Y otra característica que también podemos ver que se compara en esta gráfica es la longitud de onda. Entonces, cada color de luz de LED se limita a una longitud de onda de alcance que es bastante estrecho. Y como lo mencionó mi compañero Luis al inicio, eh, está lo de la longitud de onda dominante, que es la que el ojo humano percibe. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, podemos observar que la longitud de onda del LED azul está entre 450 y 475 y esta es medida en nanómetros. Y la de los otros, la del rojo es de 620 a 750 nanómetros y la del verde es de 495 a 570 nanómetros. Bueno, ahora lo que tenemos es un circuito, un pequeño circuito donde lo que hicimos fue simular una de las aplicaciones de los diodos, que esta es utilizar LEDs para la agricultura. Luego vamos a hablar específicamente sobre las aplicaciones y esta nos pareció pues muy interesante y decidimos pues hacer una simulación donde el LED azul puede afectar de alguna manera los cultivos. Entonces, el regulador de corriente pues es imprescindible debido a que el LED está propenso a quemarse. Esto hace referencia a su alta sensibilidad de la cantidad de corriente que fluye a través del elemento. El circuito mantiene una corriente o carga en el diodo LED que está dado por 1.376 voltios sobre R2, siendo pues R2 la variable que se utiliza, que va a determinar la corriente. La razón por la que se utiliza el transistor NPN es porque el comparador quiere mantener una tensión para poder igualar las dos entradas. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito. Entonces, tenemos lo que son los diodos, que estos son de silicio, tienen una caída de 0.688 voltios, tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio conectada en la entrada de una inversora, tenemos una fuente de 5 voltios, esta generalmente la encontramos en el mercado como LM741, tenemos un transistor NPN, este es un 2N3055 y pues aquí tenemos un potenciómetro o resistencia variable. Y arriba tenemos pues el LED. También lo que podemos ver aquí, que para calcular la corriente que pasa por el LED, podemos ver que es 1.376 voltios sobre la resistencia R2, que es esta que aquí, que pues la vamos a variar. Y así podemos obtener la corriente. Aquí, como vemos, en la entrada de una inversora está conectada con dos diodos que tienen una caída de 0.688, como hemos hablado, lo que esto hace al final una caída de tensión total de 1.376, que es la que vemos aquí. Mientras que la otra entrada intenta mantener
esa misma tensión sobre la resistencia. El proceso de regulación se realiza mediante el uso del transistor NPN. Entonces, aquí podemos ver el circuito. Tenemos, bueno, si nosotros la calculábamos, ¿verdad? Habíamos dicho que era la caída que estaba en estos diodos sobre la resistencia variable que teníamos aquí. En todo caso, nos debería de haber dado 1.377. Ahora sabemos que Multisim tiene pérdidas y pues el valor va a ser aproximado. Pero podemos ver que el circuito nos da aquí una corriente de 1.35 miliamperios, que es muy similar a la corriente que habíamos calculado. Entonces, como podemos ver, así podemos regular estos circuitos para las aplicaciones de los LEDs en los cultivos. Y en general, pues esto se puede usar en muchas otras aplicaciones, pero nosotros lo hicimos para los cultivos. Bueno, volviendo a la presentación, como pudimos ver, logramos encontrar experimentalmente la corriente que habíamos encontrado teóricamente. Y pues es muy similar. Para el transistor, pues, según el datasheet que nosotros encontrábamos, el 50 pues estaba dentro de los límites del beta. Entonces utilizamos un beta igual a 50. Y algo que cabe resaltar es que este circuito tiene una limitación a la hora de hacer el diseño. Y esta limitación es que el voltaje de CC, que es el que está arriba, los 5 voltios, menos el voltaje de colector, tienen que ser menor o igual que el voltaje de CC, menos el voltaje colector emisor, menos 1.376 voltios. Esto, si nosotros si no cumplimos con esa limitación, pues no, la corriente que pase por el LED nos va a dar distinta y pues no vamos a poder encontrar que el resultado experimental va a ser el mismo al teórico. Ok, ahora siguiendo con las aplicaciones del LED azul, quisimos verlo en diferentes puntos de vista, en donde nosotros podemos encontrar el LED azul. Quisimos enfocarnos básicamente en distintas áreas. Cabe resaltar que la aplicación más grande del diodo emisor de luz azul es en la iluminación, incluyendo tanto la iluminación doméstica, industrial e incluso también en la tecnología, ya siendo en los monitores, pantallas, televisores, en los televisores plasma LCD. Ahora, así como se mencionó anteriormente, en la agronomía se han estado realizando varios avances a lo largo de los años en el aspecto de la tecnología, ya que uno de los avances que se ha ido realizando es la aplicación del uso de los diodos LED en los cultivos. Uno de los ejemplos principales que podemos ver nosotros es en los invernaderos, ya que en estos utilizan los LED azul, que estos permiten que haya un ahorro de energía del 80% en comparación del uso de otros materiales, como ser el uso de luces fluorescentes. ¿Por qué se decidió utilizar una LED azul? Ok, aparte del ahorro de energía que se tenía, la frecuencia de luz que emitida por el diodo LED azul resultaba muy positiva para los cultivos de tubérculos y también para ciertas etapas de cómo ser la orquídea. Principalmente en los tubérculos se pudo observar que crecían mejor en comparación cuando se plantaban de una forma tradicional. Es decir, se plantaban los tubérculos y estos recibían directamente la luz solar.
Ahora, viéndolo desde el punto de vista del área de la biomédica, los LED azul han resultado de una gran ayuda. Esto es debido a que las luces LED transmiten de varios colores. En este caso, el azul es el que se utiliza para ciertos tratamientos, como ser uno de los principales, la hiperbilirubinemia en los niños recién nacidos. ¿Por qué se utiliza esto? Debido a que las frecuencias del LED azul están emitidas por el diodo bajan un nivel de la bilirrubina en cuestión de días. Esto se debe a que las moléculas de la bilirrubina tienen una cobertura que no absorbe cualquier frecuencia de la luz emitida. Otro punto de vista que podemos ver el uso de los LED azul es en el área de la automotriz. En esta se utiliza un tablero para que pueda alertar al conductor de ciertas condiciones del automóvil. En otros casos, la LED azul se vuelve una señal de lujo en el auto debido a que el dueño puede instalar luces para alumbrar tanto el interior como el exterior del vehículo. Y por último, otra aplicación que se tiene del uso del LED azul es que en el área de las telecomunicaciones toma un gran papel en la comunicación óptica inalámbrica debajo del agua. ¿Por qué se utiliza esto entonces? Porque la comunicación de este tipo era acústica, debido a que ésta podía alcanzar una mayor distancia. Las ondas se transmitían a una gran distancia, pero a medida el mundo va avanzando, la necesidad va incrementando. Entonces, la señal que este recorría ya no era tan larga. Entonces, se decidió utilizar el diodo LED azul, ya que este brinda una gran ventaja y se transmite de una forma más rápida la señal deseada. Bien, yo les voy a hablar sobre el contraste entre el diodo de LED azul y el blanco. Pero primero, hablando un poco en síntesis, sabemos que la configuración del diodo de emisor de luz azul se obtuvo con un sustrato de zafiro, que es el propio nitrato de galio, que forma el material tipo P, y con un dopaje de magnesio o zinc que se obtiene de un material tipo N. Para incrementar la eficiencia del LED, se hicieron uniones heterogéneas con impurezas de aluminio e indio, que son el nitruro de galio aluminio y el nitruro de galio indio. El uso de otras técnicas desarrolladas para la tecnología de LED láser han permitido que se incremente aún más la eficiencia, que actualmente es de 300 lúmenes sobre watt, comparado con los 70 lúmenes sobre watt de las lámparas fluorescentes, que son las lámparas convencionales que antes se utilizaban. Y para obtener luz blanca, la luz azul de LED se hace incidir sobre una superficie con fósforo que produce tonos rojos y verdes, por lo que en conjunto con el azul se obtiene luz blanca. De la luz blanca, podemos decir que en los últimos años se ha ido aumentando significativamente el uso de estos dispositivos en estado sólido, puesto que estos ofrecen un grado de ahorro de energía y por tanto económico. Y no solo es en pequeñas escalas, sino que también se puede hablar de un ahorro energético y económico a nivel mundial, por lo que las empresas fabricantes que existen en el mercado siguen trabajando e investigando para lograr una mayor eficacia en los dispositivos LED, puesto que la iluminación en la base de diodos emisores de luz es una nueva tecnología prometedora que está basada en la propiedad de la capa de fósforo para emitir luz blanca cuando es irradiada por luz azul del chip LED. Esta iluminación se caracteriza por una alta eficiencia luminosa, resistencia mecánica y resistencia a las vibraciones, amplio rango luminoso, larga vida útil. Entonces, realmente un emisor de luz blanca es una modificación del azul, pero los LED son fuente de luz de estado sólido y no contienen gas en su interior, no tienen un filamento incandescente o una bombilla de vidrio
como lo tenían las lámparas fluorescentes y de descarga. Esto explica la alta resistencia que estos tienen, la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad. El sistema de iluminación de semiconductores moderno, basado en diodos emisores de luz, ya tiene el mejor rendimiento en el consumo de energía, salida de luz y vida en comparación con la tradicional. Adicionalmente, no contienen mercurio, tampoco contienen plomo, y esto evita problemas con la posterior eliminación. Los diodos emisores de luz se utilizan ampliamente en paneles para televisores de alta definición, ordenadores personales, señales de tráfico y tableros, las pantallas de los móviles, en los celulares, y el desarrollo es el uso de diodos de emisores de luz en sistemas de ahorro de energía, como les decía. Entonces, como ventajas de estos nuevos sistemas luminarias, tenemos que tienen una alta eficacia luminosa. Los LED modernos comparan ese parámetro con las lámparas de descarga de sodio y las lámparas de halogenuros metálicos, alcanzando 146 lúmenes por watts. También tenemos una alta resistencia mecánica y una alta resistencia a las vibraciones. Una larga vida útil que va desde los 30.000 a 100.000 horas, cuando se utiliza en un promedio de 8 horas al día por 34 años. Pero obviamente no es infinito. Después de un uso prolongado o un enfriamiento deficiente, se produce la degradación del cristal y una disminución gradual del brillo. También otra ventaja que tenemos es que el número de ciclos de encendido apagado no tiene un impacto significativo en la vida útil de los LED, a diferencia de las fuentes de luz tradicionales, lámparas incandescentes o lámparas de descarga, en los que esto sí les afectaba. También la gama de LED blancos modernos es diferente del blanco cálido, que son 2700 Kelvin, hasta blanco frío, que son 6500 K. También tenemos que la pureza espectral no se logra mediante los filtros y el principio del dispositivo. Otra ventaja que es activado inmediatamente a pleno brillo, mientras que en el fosfato de mercurio la lámpara encendida desde 1 segundo hasta 1 minuto y el brillo aumenta del 30% al 6% de 3 a 10 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. También difiere en el ángulo de haz de 15 grados hasta 180 grados. También hay un bajo costo de los indicadores de LED. Y hablando de seguridad, no se necesita alto voltaje. La LED es de baja temperatura también, generalmente arriba de los 60 grados Celsius. Tiene insensibilidad a temperaturas bajas, y muy bajas. Pero, sin embargo, el LED de alta temperatura está contraindicado, como lo está cualquier semiconductor. Es ecológico, sin mercurio, como les mencionaba, sin fósforo y radiación ultravioleta, en contraste con las lámparas fluorescentes. Bueno, después de todo lo anterior dicho, vamos a concluir. Para concluir, hay que entender que donde se aplica el diodo emisor de luz azul y la razón por la cual se escogía dicho diodo específicamente es debido a sus ondas de frecuencia de la onda de luz y el comportamiento que se lleva a ver. Para concluir, se debe entender dónde se aplica el diodo emisor de luz azul y la razón por la cual se escogía dicho diodo específicamente. La construcción de un diodo LED conlleva el conocimiento del comportamiento de los elementos al ser sometido a una fuente de energía externa. El comportamiento se conoce a través de un estudio químico y físico, dándole lugar a la teoría de banda, que explica de manera más compleja el por qué obtenemos, en este caso, una luz azul.
En sus aplicaciones este es muy reconocido por la frecuencia de onda que tiene debido a la que a las otras luces de colores. Es única. En algunos casos, eso es lo que hace sobresalir el diodo LED azul. Al momento de hacer el contraste del diodo LED azul y el diodo LED blanco, se determinó que aunque el LED de luz blanca es utilizado en muchos más escenarios que el LED de luz azul, no significa que uno pueda ser mejor que el otro. Esto solo dependerá del uso que se le dará al diodo LED. Uno de esos claros ejemplos fue en el área de la ingeniería de la biomédica. El diodo LED de luz blanca no lograba alcanzar el objetivo que se conseguía y por ende se consideraba deficiente para el uso requerido, debido a que el diodo de luz LED azul sí lograba tener una frecuencia que atravesaba lo que son las moléculas de la bilirrubina y lograba bajar estos grados en cuestión de días. Ahora también se sabe que dependiendo de los precios, uno es más comercial que otro, pero independientemente de eso, no se logró probar de que uno sea mejor que otro, sino que es dependiendo de la situación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro el tema y el proyecto y que pues se hayan interesado un poco más sobre estas tecnologías, nuevas tecnologías de los LEDs o los diodos emisores de luz y que pues, aunque no parezca, tienen muchas utilidades en el día a día, aunque es un dispositivo muy pequeño, pero que la verdad que ha sido un gran avance para la humanidad y para la tecnología. Muchas gracias.